Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 versus al Huawei Y7 2019. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El Redmi Note 9 renuncia al cristal para apostar por el plástico en su parte trasera y una protección Gorilla Glass 5 en su parte frontal. No obstante, parece haber acertado con la paleta de colores, y en concreto la unidad de color gris es bastante llamativa en nuestra opinión. También se destaca el módulo de la cámara, que puede convencer más o menos a nivel estético, pero es bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados por parte de Xiaomi. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm. En la parte superior está el puerto infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido. La principal penalización viene a nivel de dimensiones, supera los 16 centímetros de alto y roza los 200 gramos, medidas que hacen del terminal algo complicado de usar con una sola mano inicialmente, pero tampoco es extremadamente incómodo, ya lo valorarás al momento de jugar o ver algún video. Fuera de lo anterior, el dispositivo al sostenerlo en mano da buenas sensaciones, es algo más pesado de lo normal, pero tampoco tan traumante. Este celular tiene unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en la parte inferior, que es un poco más ancho. Posee un agujero en la esquina superior izquierda donde se encontrará la cámara frontal, una disposición que hemos visto anteriormente con terminales de Honor, pero que a su vez cambia de cierta forma positiva si lo comparamos con el notch central. O bueno, eso considero yo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este celular es resistente a salpicaduras de agua, pero ni se te ocurra sumergirlo, ya que no tiene esta capacidad y podrías estropearlo. Posee un lector de huellas en la parte posterior, justo debajo de las cámaras traseras. A pesar de su ubicación, guarda cierta distancia con las mismas, con lo cual difícilmente podrás ensuciarla al intentar desbloquear el dispositivo, algo que generalmente suelo criticar cuando se encuentra cerca de los sensores. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 por 77.2 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 199 gramos. El Huawei Y7 2019 llega con un diseño elegante que aparenta ser premium sin necesidad de serlo, con unas maravillosas esquinas redondeadas bien estilizadas. Este terminal está construido con plástico y cubierto por cristal, además de destacar por sus colores que hablaremos más adelante. Algo negativo que presenta este dispositivo y en general los que están construidos o tienen terminaciones en cristal es que es fácil de dejar impregnadas las huellas dactilares en este, lo cual es algo evidente, tornándose sucio con mucha facilidad. El Y7 2019 nos da una buena sensación en mano y pesa lo justo y necesario para sentirse ligero, a la par que robusto. Posee unos marcos bien logrados en sus laterales y parte superior, pero que por desgracia se pierden en su parte inferior, para dar lugar al logo de la compañía. En su parte superior guarda el micrófono secundario y el jack de 3.5 mm, algo que es de agradecer a esta compañía. Y por último, en su parte inferior están alojados los altavoces y el puerto micro USB 2.0, que sin ser tipo C es mejor que el puerto micro USB clásico, que cada vez más va en decadencia. En relación a la biometría, el Huawei Y7 2019 ofrece dos posibilidades: el lector de huellas óptico trasero y el desbloqueo facial en dos dimensiones. El primero, si bien no es de lo más rápido que hemos probado, funciona adecuadamente, también que eclipsa completamente el desbloqueo facial. La tasa de acierto es muy alta y se puede configurar para que hagas acciones como bajar el panel de notificaciones o pasar de una foto a otra en la galería. En sus dimensiones nos toparemos con 158.9 por 76.9 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. Para el Redmi Note 9 contaremos con el procesador MediaTek Helio G85 octa-core que corre a 2 GHz, y este es el aspecto que debemos tener muy en cuenta con este terminal. Si bien esta empresa ha utilizado generalmente procesadores de Qualcomm, en esta oportunidad varía un poco, me imagino con fines de reducir costos, algo que directamente influye en el rendimiento del dispositivo. El Redmi Note 9 es válido para el día a día con aplicaciones cotidianas que no requieran muchos recursos del terminal, pero es bastante sencillo hacer que aparezca el lag y los pequeños tirones en tareas básicas, como cambiar entre aplicaciones, mantener algo más de 7 u 8 de las mismas en multitarea o reproducir algún juego pesado.
Aunque esto no quiere decir que no vaya a funcionar, solo que lo hará no con los mejores gráficos como estás viendo en tu pantalla y con presencia de lag de vez en cuando. Otra cosa que debemos resaltar es que después de estar jugando más de 30 minutos, ya sea Free Fire, PUBG Mobile o incluso Asphalt 9, el dispositivo termina calentándose considerablemente, pero si eres una persona que juega pero no durante mucho tiempo, este terminal puede serte útil, ya que ese fue el inconveniente más importante que encontré en cuanto a procesador. En el corazón de este Y7 2019, Huawei ha instalado un procesador Snapdragon 450, un chip presentado por Qualcomm en 2017 para móviles de gama media. Está claro que no es un procesador capaz de soportar las aplicaciones o juegos más potentes del mercado, pero para un móvil de gama baja como el que estamos analizando, debería ser lo suficiente. Durante los días que hemos estado probando este modelo, no hemos tenido muchos problemas de rendimiento. Sí, es cierto que hemos notado en determinadas ocasiones que va un poco lento al escribir un mensaje o incluso usando alguna aplicación sencilla, como puede ser una red social. Notarás bastante retraso con respecto a la velocidad con la que tu dedo se desplaza por la pantalla. No lo recomendaríamos si eres una persona que usa de manera intensa el móvil, ya que ni en rendimiento 3D ni tampoco en el uso del día a día va a cumplir tus expectativas. En juegos de gran demanda gráfica podrá correr, pero notarás la presencia de lag e incluso colocando los gráficos en mínimo. No lo recomiendo si deseas un terminal para este uso. En términos de batería, el Redmi Note 9 cuenta con una capacidad de 5020 mAh, igual que la del Redmi Note 9 Pro. En sus características se estipula que presenta carga rápida de 18 watts, lo cual para mí no es de esta forma, ya que sus tiempos de carga son más normales de los que se podría esperar. En nuestra prueba de pantalla activa, pudimos apreciar que este terminal da una autonomía de unas 11 horas aproximadamente, en las cuales el terminal estuvo reproduciendo videos sin parar y con el brillo al máximo. Ya si vas a utilizar el dispositivo con un uso algo más pesado, el terminal obviamente te durará menos tiempo por el consumo de recursos. Pero si lo haces de una forma conservadora, viendo solo redes sociales y lo necesario para tu día a día, el terminal fácilmente puede llegarte a durar 2 días sin necesidad de conectarte a un tomacorriente. Una de las grandes cualidades que sobresalen de este dispositivo sobre su competencia de gama y que nos dejó gratamente sorprendidos, ya que iguala la autonomía de su hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro. Huawei en su Y7 2019 ha elegido una buena batería, con una capacidad más que suficiente para un uso básico de este móvil, es decir, cuenta con 4000 mAh de batería, que nos ha durado bastante. Es cierto que no contamos con carga rápida, ni tampoco inalámbrica, pero su batería tarda en cargarse por completo más de 2 horas. Y para cargar la mitad deberás contar con unos 50 minutos de espera. Estos 4000 mAh se traducen en una autonomía entre 6 y 8 horas de pantalla activa, según el uso que hagas de él. Algo de resaltar es que contaremos con varios modos de ahorro de batería, uno sencillo como el que podemos encontrar en todos los móviles y otro que Huawei ha bautizado como modo de ahorro de batería ultra, con el que podrás elegir una serie mínima de aplicaciones para usar y el resto de funciones quedarán bloqueadas para consumir lo menos posible. El Redmi Note 9 posee un panel IPS LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumado a una protección de Gorilla Glass 5 que te da un plus adicional. La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde los ajustes, la nitidez es suficiente y los ángulos de visión cumplen. El brillo, no obstante, es su punto más débil, con apenas 450 nits. En condiciones de luz solar con plena incidencia, encontramos algún que otro problema para ver bien el panel, pues por obvias razones este no brinda grandes beneficios, pero en términos generales logra cumplir su objetivo, te da buenas imágenes, pero tampoco son las mejores. Mejor dicho, normalito. El aprovechamiento frontal es de 83.5%, encontrándonos sobre todo con un marco inferior algo pronunciado. Este terminal cuenta con un agujero para su sensor fotográfico frontal en la esquina superior izquierda. Si bien a mí me parece agradable si es comparado con el notch central, claro está, he leído en otros sitios que no les gusta mucho, pero para los gustos están los colores y de mi parte se lleva una aprobación.
La pantalla de este Huawei Y7 2019 es de 6.2 pulgadas, es un panel IPS LCD con una resolución de 1520 x 720 píxeles y una densidad de 220. Como ya hemos dicho antes, la pantalla intenta ocupar todo el frontal, con bordes finos en sus laterales y no tanto en su parte inferior. Posee un notch de tipo gota que molesta lo menos posible. Teniendo en cuenta el precio de este teléfono, no podemos pedir una de las mejores pantallas del mercado, como suelen ser las tipo Super AMOLED, pero nos hubiese gustado contar con una pantalla con más brillo, ya que a la hora de usar el móvil en el exterior y aún más en días soleados, el contraste podía fastidiarte un poco la visión de la pantalla. En términos de ángulos de visión, el panel de 6.26 pulgadas con formato 19:9 rinde muy bien, no encontrarás decoloraciones ni pérdida de brillo en ángulos de visión de hasta 45 grados. Xiaomi en esta oportunidad ha apostado por una configuración de 4 cámaras traseras para este Redmi Note 9. En concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles de apertura focal 2.2. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad para obtener un mejor modo retrato. Estos dos sensores son de 2 megapíxeles y comparten apertura focal 2.4. Las imágenes que pudimos obtener con este dispositivo, si bien en condiciones de luz son aceptables, se comporta un escalón por debajo de lo esperado. Los usuarios menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas, aunque es sencillo ver sus puntos débiles desde el primer momento. La sobreexposición está presente en casi todas las fotografías y el detalle es mejorable teniendo en cuenta el sensor que monta. Son fotografías válidas para un uso básico de redes sociales y demás, pero Xiaomi suele ser mejor incluso en terminales económicos, brillo que le falta a este dispositivo. Otra cosa decepcionante es el modo noche, ya que no realza suficientemente los colores, ni tampoco las luces y sombras, por lo cual no veo un cambio considerable al tomar fotos de esta manera a la forma tradicional en condiciones de poca luz. Para su sensor delantero tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.3, una cámara que toma fotos normalitas como para tus redes sociales, además cuenta con un sistema de reconocimiento facial, funciona bastante rápido pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos. Sin ir más lejos, el dispositivo me confundió con mi hermano y eso que no somos parecidos. El equipo fotográfico con el que cuenta el Huawei Y7 2019 es bastante sencillo, pero no por ello ha dejado malos resultados, salvo algunas excepciones, claro está. Se trata del mismo conjunto de cámaras que el del Huawei P Smart 2019, es decir, doble cámara trasera de 16 y 2 megapíxeles y una sencilla cámara frontal de 8 megapíxeles. Hablando de la cámara frontal, una de las principales desventajas es que no cuenta con inteligencia artificial, ni con el efecto desenfoque para darle más dramatismo a los selfies. Pasamos ahora al sensor de la parte trasera, donde sí contaremos con la ayuda de inteligencia artificial. Gracias a esta impulsa el resultado, aunque como veremos a continuación puede resultar algo excesiva en algunas escenas. Aquí también importan los gustos de cada persona, pues en muchas de las fotografías la diferencia entre usar o no la inteligencia artificial es simplemente de colores más intensos, es decir, satura los colores para darle un acabado más llamativo, como el que suele ver en redes sociales como Instagram, pero eso no quiere decir que sin ella la imagen se vea mal. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que sin sobresalir suficiente está presente en el dispositivo. No es que el Face ID de este modelo sea malo, pero su tecnología aún muestra más dudas que el lector de huellas. Para el Redmi Note 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Huawei Y7 2019 nos toparemos con una única versión de 3 GB. En el Redmi Note 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Y7 2019, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9 le gana al Huawei Y7 2019 en
diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Huawei Y7 2019 le gana ampliamente al Redmi Note 9 únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.